vamos a ir, hermanos, a un pasaje muy importante. Está en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 13. El segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 13. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Vamos a leer del 1 al 13, hermanos, y vamos a hacerlo alternadamente. Yo inicio, hermanos, con el 1, ustedes en el 2, y al final todos, hermanos, nos unimos en el versículo 3. Y antes, hermanos, de iniciar, entregaron aquí las invitaciones para nuestro 11º aniversario. Si alguien quiere invitar a alguien ese día, hermanos, la idea es que tengamos un evento muy bonito, donde tengamos participaciones, hermanos, cantos y una remembranza de cómo el Señor nos ha traído hasta este lugar. Yo le decía a Nosha, me gustaría que esa primera etapa ya estuviera para ese día, pero sabemos que no es posible por los tiempos. Pero hermanos, Dios ha sido bueno con nosotros y lo seguirá haciendo siempre y cuando nosotros seamos fieles al Señor. Así es que a estas invitaciones al final las vamos a tener allí a la mesa para los que gusten invitar amigos, conocidos, y puedan venir a gozarse con nosotros, hermanos. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 13. Yo inicio, hermanos. Dice la palabra del Señor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le darás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de las casas de Siba eran siervos de Mefiboset. ¿Todos? Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Vamos a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias, Señor, porque nos permite estar delante de tu santo rostro, de pasar nuestra mirada, Señor, por tus palabras, Señor, que dice la Biblia, que son palabras de vida eterna. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, toque hoy las vidas, toque hoy los corazones, Señor, que necesitan, Padre, esas aguas que refrescan su alma, esas aguas que refrescan sus vidas, Señor. El día de hoy tu Espíritu Santo, Señor, pueda tocar nuestros corazones, Padre, y darnos esa gracia, Señor, que solo tú puedes dar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hermanos, la palabra gracia es algo que jamás lograremos entender en su totalidad. La palabra gracia es algo que jamás vamos a entender, hermanos, y aunque tenemos algunos conceptos acerca de lo que es la gracia, pero sin embargo, hermanos, cuando la aplicamos es muy difícil, hermanos, de entender. La palabra gracia, hermanos, tiene que ver con la palabra latina gratis, ¿verdad? Gratis es algo que todo mundo conocemos. Recuerdo que estaba en Alemania y fui a una tienda y decía gratis, y yo dije, ¿será lo mismo que allá en México? Y ya fui a preguntar y era lo mismo. Ellos tienen influencia porque los romanos un tiempo invadieron esas zonas. Ellos eran los bárbaros, los alemanes, y los romanos invadieron esas zonas de los bárbaros, y entonces llevaron también las palabras latinas, y una de ellas es gratis. Y hermanos, ¿a cuántos nos gustan las cosas gratis? Yo creo que a todos nos gustan las cosas gratis, más a las hermanas cuando van al supermercado y ven gratis, luego abren sus ojos, ¿verdad? En Estados Unidos, cuando vemos clearance, decimos que es algo que está bajo de precio y que es fácil, ¿verdad? Pero no todo es gratis en la vida, ¿verdad? Dice gratis, compra 20 y llévate uno gratis, ¿no? Y tú dices, ¿para qué quiero 20 pastas de dientes, no? Entonces, no todo es tan gratis como lo pensamos. Pero hermanos, de ahí más o menos viene la palabra gracia. Pero hermanos, para entender la gracia tenemos que entender otras dos palabras anteriores. Una es justicia. La justicia, hermanos, es cuando recibimos lo que merecemos. Cuando tú haces algo y ese algo tiene una consecuencia, entonces es justicia. Miren, el malhechor que estaba en la cruz lo entendió así. En Lucas capítulo 23, versículo 41, acompáñenme ahí. Lucas 23, 41. Este malhechor, hermanos, entendía claramente lo que era la justicia. Mire lo que le dijo al otro malhechor que estaba a un lado, que injuriaba a Jesús. Él le dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos. O sea, justamente estamos recibiendo justicia, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Esa es la justicia, hermanos, cuando tú recibes las consecuencias de tus propias decisiones, ¿verdad? Una persona que roba, tarde o temprano va a ir a la cárcel. Una persona que comete un delito va a recibir la justicia. Y hermanos, eso es la justicia. Pero hermanos, hay otro, más allá, otra palabra también, que es la misericordia. La misericordia, hermanos, es no solo no recibir lo que merecemos, sino pasar por alto, hermanos, esa ofensa. En Juan capítulo 8, versículo 11, el Señor nos mostró a través de una mujer adúltera qué es la misericordia. La misericordia, hermanos, es no dar el pago que la persona se merece. Lucas capítulo 8, versículo 11. ¿Se acuerda que esos hombres fariseos habían llevado a una mujer sorprendida en adulterio, verdad? Y le dijeron, de acuerdo a la ley, esta mujer debe morir apedreada. Y le preguntaron a Jesús, ¿tú qué dices? Y dice que el Señor empezó a escribir en el suelo. No sabemos qué escribía, a lo mejor los pecados de cada uno de estos hombres. Y el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y entonces dice que del mayor hasta el menor, porque entre más viejos estamos más cargados de pecado. Del mayor hasta el menor empezaron a irse y solo quedó la mujer sola con Jesús. Y entonces dice, el Señor le preguntó, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor, en el versículo 11. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús mostró misericordia, hermanos, porque esa mujer, de acuerdo a la ley, de acuerdo a la justicia de la ley, debía de morir. Pero Jesús le dijo, yo no te condeno, vete y no peques más. Hermano, esa es la misericordia cuando no recibes lo que tus hechos deberían de merecer. Hermanos, si nosotros recibiéramos la justicia de Dios todos los días, de acuerdo a tus hechos, de acuerdo a tus palabras, de acuerdo a tus obras, hermanos, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Cuántos no estaríamos aquí?
ninguno de nosotros si recibiéramos la justicia expedita de Dios en el momento. Pero en lugar de eso, hermanos, nosotros recibimos su misericordia. El Señor no nos condena, no nos castiga en el acto, en el momento. Eso, hermanos, es la misericordia. Pero, hermanos, la gracia todavía va más allá. La gracia va más allá. No solo Dios no te hace justicia, no te castiga por lo que has hecho, lo deja pasar por alto, pero además de eso te da un regalo. Esa es la gracia, recibir un regalo que no te mereces. Recibir un regalo que no te mereces. Y hermanos, en este pasaje, por eso decimos que David tenía un corazón conforme al de Dios y tenía un corazón lleno de gracia. Así se llama el tema. David, un hombre conforme al corazón de Dios, un corazón lleno de gracia, hermanos, porque el corazón de nuestro Padre Celestial es el corazón lleno de gracia para toda la humanidad. Y hermanos, leemos ahí en 2 Samuel 9:1, regresamos, no me pierda ahí ese pasaje. 2 Samuel 9:1, vamos a ver en primer lugar la motivación de la gracia. ¿Qué motiva, hermanos, a que podamos recibir gracia en nuestra vida? 2 Samuel 9:1, leemos todo, dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Dice, a quien haga yo misericordia. Hermanos, la palabra misericordia hebrea allí usada es la palabra Gesed, que la mejor traducción es gracia o bondad. Gracia o bondad. David está diciendo, ¿habrá alguno que haya quedado de la casa de Saúl a quien yo muestre mi gracia y mi bondad? Pero dice también, por amor de Jonatán. Por amor de Jonatán. Hermanos, la motivación de la gracia es el amor. Si usted no tiene amor, hermanos, usted no puede ser una persona de gracia. La Biblia nos dice que Dios es amor y dice que nosotros no hemos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero. Hermanos, David ya estaba puesto como rey, David ya estaba instalado como rey. David era un rey, hermanos, que tenía todo el dominio. Dios le había puesto a sus enemigos bajo sus pies. No le faltaba nada, pero sin embargo en un momento se acuerda de una promesa que hizo a su amigo Jonatán. ¿Se acuerda? Él tenía un amigo llamado Jonatán, que era el padre justamente de Mefiboset. Y hermanos, él se acordó de esa promesa. Busque por favor en 1 Samuel capítulo 20, versículo 15 al 17. Primer libro de Samuel capítulo 20, versículo 15 al 17. Mire, 1 Samuel 20, 15 dice, y no apartarás tu misericordia, o sea, tu gracia de mi casa. Jonatán se lo está pidiendo a David. David en ese tiempo todavía no es rey, y Jonatán le dice, y no apartarás tu misericordia o tu gracia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. No dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba. Dice, pues le amaba como así mismo. Hermanos, la gracia viene del amor. Viene del amor. Hermanos, nosotros recibimos la gracia por el amor de Dios que tiene para con nosotros. Hermanos, no es cierto que nosotros amamos a nuestros hijos, ¿verdad? Y les mostramos la gracia a ellos. A veces merecen la disciplina. Y decimos, te la paso, ¿verdad? No te voy a dar lo que tus actos merecen. Pero muchas veces damos gracia, damos algo que no se merecen, hermanos, porque les amamos. Así David, hermanos, amaba a Jonatán y se acordó de ese pacto que había hecho con ellos. Hermanos, David estaba haciendo algo contrario a lo que los reyes hacían. Leemos aquí, hermanos, cuando los reyes, ahorita que leíamos el libro de Reyes, cuando un rey era depuesto, llegaba otro nuevo rey, lo que hacía era exterminar la estirpe real del rey anterior. No dejaban vivos ni a nadie, ni a hijos, ni a mujeres, ni a niños, a nadie. Todos eran muertos. Para que esos
niños en un futuro no se podrían levantar y reclamar el reino. Era lo que hacían en ese tiempo. Pero sabe, David, hermanos, está mostrando gracia. Hermanos, qué importante es mostrar gracia. Escuchaba un testimonio de buscando allí testimonios acerca de la gracia, una mujer brasileña. Esa mujer había perdido a su hijo. Otro joven lo había matado. Y ella esperó 4 años para estar frente a este asesino de su hijo. Y lo que le dice es interesante, le dice: yo he estado orando por ti todo este tiempo, estos 4 años, y quería decirte que te perdono por haber quitado la vida a mi hijo. Mi hijo era un buen hijo, nunca anduvo en malos pasos y tú le quitaste la vida. Y le dijo: pero yo te perdono y oro por ti para que tú conozcas al Dios que yo conozco. Hermanos, qué palabras de gracia. Dios, hermanos, quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres de gracia, porque aplicar la justicia, hermanos, cualquiera lo podemos hacer. Y a veces decimos: no, es que el que me las debe, me las paga, ¿verdad? Y le voy a pagar con la misma moneda y le voy a dar de la misma cucharada que él o ella me ha dado. Eso es lo más fácil. Pero, hermanos, la gracia, hermanos, va más allá. Es pasar por alto la ofensa, hermanos, y aparte de eso, hermanos, darle un regalo. ¿Qué me motiva a la gente, hermanos, a tener expresiones de gracia? Es el amor. Hermanos, ¿qué motivó Dios a entregarnos a su propio Hijo, hermanos, como regalo por amor a nosotros, hermanos? Miren lo que dice Jeremías 31:3 acerca de la gracia de Dios. Jeremías 31:3. Un versículo muy conocido, hermanos, que dice: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, como le dijo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La misericordia, hermanos, es un sinónimo de la gracia de Dios. Hermanos, dice: con amor eterno te he amado. Hermanos, gracias a Dios, porque el amor de Dios es un amor que nunca pasa de moda. Hermanos, a pesar de que nosotros le hemos fallado muchas veces en nuestra vida a Dios, Él nos sigue amando. Su amor sigue intacto, su gracia es intacta. Dice: por lo tanto, dice, te prolongué mi misericordia. Hermanos, el amor de Dios es algo que no podemos entender, y la gracia de Dios todavía es algo que no podemos entender, solo la recibimos. Y, hermanos, por esa gracia Dios nos perdona. Por esa gracia, hermanos, el Señor, hermanos, nos salva. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, Dios ama al hombre, Dios ama al pecador y lo restituye y le da la salvación de manera gratis. Gratis, pero para que esa salvación llegue a las personas, alguien tuvo que morir, alguien tuvo que pagar el precio, y Jesús pagó el precio, hermanos, para que nosotros podamos recibir esa gracia de Él. Él murió en la cruz, fue azotado, fue escupido, hermanos, fue atravesado por una lanza, hermanos, por amor a nosotros. Él se entregó por usted y por mí, solo por gracia. Dice en Efesios 2:8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, dice, pues es un don, es un regalo de Dios. Hermanos, Dios tiene el derecho de castigar al hombre por su pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero en lugar de castigarlo, Dios pasa por alto ese pecado, y cada día que esa persona vive, respira, Dios le está dando una oportunidad para que se arrepienta. Cada día es un día de misericordia para que esa persona pueda arrepentirse de su maldad y regresar a Dios. Y Dios quiere mostrar su gracia, dándole la salvación que no se merece. Esa es la gracia de Dios. Y, hermanos, para que la gracia sea gracia, se necesita un objeto y merecedor de la gracia. Si no, no sería gracia. Primero se necesita alguien que ame y muestre su gracia, y en segundo lugar se necesita un objeto y merecedor de la gracia.
Regresamos en 2 Samuel capítulo 9, versículos 2 y 3. 2 Samuel capítulo 9, versículos 2 y 3. Mire, dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán. Y después hay una pausa porque hay una coma, porque dice lisiado de los pies. En pocas palabras, Siba está diciendo, sí hay uno, pero tiene un problema, tiene un impedimento, está lisiado de los pies. Está lisiado de los pies. Y ese hombre se llama Mefiboset. Mefiboset. Hermanos, este hombre no era digno de recibir la gracia del rey. Y Siba lo sabe. Dice, sí, rey, hay uno, pero ¿cómo va a estar en tu palacio si es una persona lisiada de ambos pies? Y hermanos, este hombre había tenido un problema. Ahí en segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, nos dice cómo sucedió esta desgracia en la vida de este hombre. Segundo Samuel 4, 4. Miren, dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía, y esta es la historia de este Mefiboset, dice, tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó mientras iban huyendo apresuradamente, se le cayó al niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Hermanos, aquí vemos la historia de Mefiboset. Una desgracia pasó cuando era pequeño, 5 años. Y entonces murió Saúl a manos de los filisteos y todos sus hijos murieron ese mismo día. Y entonces esta nodriza que cuidaba de los niños, ella tuvo miedo porque sabía lo que pasaba con la familia del rey y corrió para esconderlo, pero no se dio cuenta y el niño se le zafó de los brazos y cayó. Qué terrible, ¿no? ¿Cómo se habrá sentido esa mujer? Recuerdo un compañero del trabajo que él salía de turno de noche y llegaba en la mañana y su esposa se iba a trabajar y le dejaban cuidando a su niña. Y dice que un día estaba sentado en el sillón y que se durmió y su niña se le cayó. No, estaba preocupadísimo, no tanto por la niña, sino por su esposa. No, dice que como un mes le pasó a su esposa recordando toda esa situación. Qué terrible es cuando se nos queda un niño, un bebé, ¿no? A nadie nos gustaría pasar por eso. Gracias a Dios que muchas veces no tienen consecuencias, los niños parecen de goma, rebotan y vuelven a levantarse, pero en este caso no fue así. El niño cayó y sus 2 pies, hermanos, se quebraron, se dañaron y quedó lisiado, paralítico prácticamente. Y hermanos, ese hombre paralítico no era digno de estar delante de la mesa del rey. Es lo que está diciendo, hermanos. Siba, sí hay uno, pero tiene un problema. Y hermanos, nuestra condición, hermanos, nos hace inmerecedores de la gracia de Dios. Nuestra condición, hermanos, no nos permite acercarnos a Dios. La Biblia dice que nosotros somos pecadores. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no podemos llegar a la presencia de Dios por nuestra condición, hermanos, espiritual, porque Dios es un Dios santo y no podemos estar delante de Él. Mire lo que dice Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6. Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras maldades, dice, como trapo de inmundicia, trapos sucios,
y caímos, dice, todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Así como este Mefiboset cayó y su vida cambió, nosotros hemos caído espiritualmente delante de Dios como una hoja que se seca y después es arrastrada por el viento, una hoja inútil que no sirve para nada, solo para el fuego. Así nuestras vidas, hermanos, se secan cuando estamos en nuestros pecados, lejos de Dios. El hombre, hermanos, tiene una naturaleza y es una naturaleza caída. Y esa naturaleza, dice la palabra, que ha llegado hasta nosotros a través de Adán. Tenemos esa estirpe, hermanos, pecaminosa desde Adán. Y hermanos, eso no nos hace aceptos delante de Dios y no nos hace merecedores, hermanos, de la gracia de Dios. Nos descalifica para estar delante del palacio del rey. Se imagina, hermanos, un paralítico, una persona que se arrastra. En ese tiempo no había silla de ruedas. ¿Cómo andaba la gente? Arrastrándose delante del rey. Ahí estaban esos príncipes, ¿verdad? Como Absalón, que tiene un cabello hermoso, como el rey Salomón, ¿verdad? Un hombre sabio. Imagina Mefiboset ahí en medio. ¿Se puede imaginar? ¿Sabe? Así somos nosotros. Estamos descalificados para estar delante de la mesa del rey por causa de nuestro pecado. Pero también, hermanos, nuestro entorno nos descalifica. Regresemos a 2 Samuel capítulo 9, versículos 4 y 5. Segunda Samuel 9, 4 y 5, dice, entonces el rey le preguntó, después de que Siba le dijo, oye, está lisiado, ¿sabe que al rey no le importó eso? No le preguntó, oye, de los 2 pies o solo de uno, puede caminar un poquito, salta o algo. Eso no le importó, igual que nuestro Dios. Él únicamente dijo, ¿dónde está? Quiero conocerlo. Y Siba respondió al rey, y aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. ¿Sabe? Al rey no le importó esa condición. ¿Sabe que a Dios no le importa tu condición? Hay gente que dice, sí, yo quiero acercarme a Dios, pero primero quiero dejar este vicio. Primero quiero dejar las groserías. Primero quiero dejar este pecado y entonces me voy a acercar a Dios. ¿Sabe? Usted no puede acercarse a Dios porque usted es un lisiado espiritualmente. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted no puede acercarse a Dios por usted mismo. Dios tiene que poner ese deseo en usted. Dios es el que toma la iniciativa. Jesús dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido. De nosotros no sale buscar a Dios. Nunca va a salir. Porque nuestra naturaleza, hermanos, es como el puerquito, ir al lodo del pecado. No sale buscar a Dios. Hasta que Dios, hermanos, pone eso en nuestro corazón. Y sabe, hermanos, el entorno en que vivía, hermanos, este hombre, Mefiboset, no ayudaba mucho. La palabra Lodebar, hermanos, significa, la palabra lo, para empezar, significa no o sin, y debar significa pastos. Eso significa que Lodebar era un lugar desolado, un lugar sin pastos. Eso significa Lodebar, sin pastos. Recuerdo que invitamos a un amigo de Chiapas a ir por este rumbo, a donde venden piedras de mármol y todo eso, no es San Vicente, pero no es otro lugar, adelante de Ezequiel Montes, no por aquel rumbo de Bizarrón. Y entonces, hermanos, usted ve el paisaje, sobre todo en el tiempo de que no llueve, hermanos, son cerros pelones. O sea, no puede ver usted un árbol, apenas unos pequeños arbustos así chiquitos, pero ahí no hay donde haya una sombra en esos cerros. Y este amigo venía de Chiapas, donde hay una vegetación extrema, y todo lo contrario, decía, no, yo aquí me muero de tristeza con esta vegetación de aquí. Y hermanos, así era el lugar donde estaba Mefiboset, era un lugar desolado, donde nada crecía. Hermanos, hay gente que está en un lugar así, en un lugar de desolación,
en un lugar de depresión, en un lugar, hermanos, de tristeza, sin esperanza. Hay gente que ha perdido toda esperanza y dice, yo jamás voy a poder cambiar. Yo así me voy a morir. Donde no hay nada bueno allí. Donde dice, mi matrimonio ya no tiene esperanza, mi familia no tiene esperanza, yo ya no tengo esperanza. Ese es el lodebar que cada persona, hermanos, tiene en su vida. Donde no hay satisfacción en lo que hace. Y hermanos, solo Jesús es el que puede llevarnos, hermanos, hacia esos pastos verdes. Él dijo en Juan 10:9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, dice, y hallará pastos. Hermanos, solo cuando venimos a Jesús, hermanos, nuestras vidas áridas, hermanos, encuentran razón. Nuestras vidas áridas, hermanos, encuentran ese reverdecimiento que necesitamos. El Señor dijo, yo soy el buen pastor, dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, solo en Cristo encontramos verdadero alimento, verdadero pasto espiritual para nuestras vidas. Muchas veces, hermanos, nosotros queremos llenar nuestra vida con los pastos que ofrece el mundo, hermanos, pero no nos llenan. Yo iba a las fiestas, me gustaba mucho bailar, pero al final yo me sentía vacío. Las relaciones personales, ¿verdad? Tienen novios, novias, y al final, hermanos, viven vidas vacías. En los vicios, hermanos, que en un momento olvidas todo, pero después vuelves a tu lodebar que está allí, que no ha cambiado. El lodebar sigue allí, aunque lo olvidas por un momento, pero está ahí. Pero sabe, hermanos, el único que puede cambiar nuestra condición es Dios. Sabe, el rey David dijo, traigan a este hombre. ¿Por qué lo tenían que traer? Porque él no podía llegar, era lisiado de los pies. Así nosotros, hermanos, nosotros no podemos llegar a Dios. Dios dice, traigan a mis pies, tráiganlo a mi reino. Y miren, vamos a ver la gracia en el corazón del rey. 2 Samuel 9:5, regresamos ahí. 2 Samuel 9:5. Dice, entonces envió el rey David. El rey envió por él. Él no podía venir. ¿Sabe? Dios ha enviado por nosotros. Dios le ha traído aquí a este lugar. Y dice, y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, aquí tu siervo. Hermanos, ¿sabe? Mefiboset haber tenido mucho temor, porque él se estaba escondiendo del rey. Porque de acuerdo a la tradición, él tenía que morir. Y entonces lo primero que le dice David, y le dijo David en el versículo 7, no tengas temor, no tengas temor. Yo creo que ha de haber visto la cara pálida de Mefiboset al ver al rey. Pero el rey le dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Mira, hermanos, qué hermosas palabras. Dice, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarán los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, y lo vuelve a repetir, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Pero después dice, Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Hermanos, lo primero que vemos es que la gracia del rey nos restituye. La gracia del rey nos restituye. Lo primero que hace el rey, hermanos, es mandar a llamar, a traer de Lodebar a Mefiboset. Que llegue con temor, hermanos, pero, ¿sabe? Lo primero que hace el rey es restituirle lo que le habían quitado por ser heredero del rey anterior. Desde todas las tierras que eran tuyas
se te regresa. ¿Sabes la que hace Dios en nuestra vida? Él nos restituye lo que el diablo, hermanos, quiso robarnos. Que el diablo, hermanos, ha robado en tu vida. Que el diablo, hermanos, ha quitado de tu vida, hermanos. Y saben, cuando venimos al Señor, Él nos restituye. Hay hermanos, hay familias, hermanos, que el diablo había destruido, y cuando vienen a Jesús, Él los restituye. Él las vuelve a unir, Él las vuelve a integrar. El Señor, hermanos, quiere restituirte lo que Satanás quería quitarte, porque dice la Biblia que el diablo ha venido para robar, matar y destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hermanos, Mefiboset ya no le iba a faltar nada. El rey le había restituido las tierras que le habían quitado. Pero no solo eso, hermanos, no solo eso. El rey, hermanos, le da una posición diferente. Lo invita a su mesa. Hermanos, es lo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Saben? En el libro de los Salmos, en el capítulo 40, versículo 1 y 2, ahí dice cómo el Señor, hermanos, nos rescató del lodo cenagoso de donde estábamos, de ese lugar triste, de desesperación. Salmo 40, versículo 1, del 1 al 3. Mire, dice el salmista David, dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, dice, y oyó mi clamor, y dice, y me hizo sacar. No dice yo salí. No, nosotros no podemos salir de donde estamos. Necesitamos la ayuda de Dios, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Hermanos, de ahí nos ha rescatado el Señor. De ese lugar, hermanos, llamado Lodebar, donde no florecía nada, donde nuestra vida se estaba marchitando, donde no podíamos avanzar, el Señor nos ha rescatado de ahí. Y dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, donde no había ayuda, donde no había nadie más que pudiera hacer alguien por ti. Dice: del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña, un lugar firme, un lugar derecho. Y dice: enderezó mis pies. Y después, hermanos, qué importante eso, dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Hermanos, Dios nos restituye el gozo. Saben, muchas personas han perdido el gozo de ser cristianos. Llegan a la iglesia, hermanos, como cualquier religioso, hermanos, pero como sus vidas andan en pecado, no tienen el gozo de la salvación en sus vidas. Pero sabe, cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, venimos al Señor, dice que Él pone cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Él restituye ese gozo que el diablo nos había quitado. David dijo: en cuanto callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Pero después Él confesó su pecado y Dios le trajo gozo, hermanos, a su vida. Y hermanos, la gracia del Rey, hermanos, nos saca, nos restituye, pero también, hermanos, nos da una nueva posición. ¿Sabe? Y ahí vemos la gracia tremenda de Dios. Yo estaba pensando en mi vida cómo la gracia del Señor ha sido tremenda. Hermanos, Mefiboset merecía la muerte, ¿verdad? Pero en lugar de eso, hermanos, recibe un regalo: ser hijo del rey, sentarse a la mesa. En el versículo 11 dice: y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Pero el rey dijo algo: Mefiboset, le habló a Mefiboset: comerá a mi mesa como a uno de los hijos del rey. Comerá a mi mesa como a uno de los hijos del rey. Hermanos, una cosa es comer con alguien importante, ¿verdad? Estar a la mesa de alguien. Hay personas que de limpieza, de que hacen la comida a personas ricas, y entonces tienen un lugar en la casa, ¿verdad?, donde comer. A veces están en la cocina, en una barra o en una mesa especial para ellos, y ahí están, comen en esa casa de esa persona importante, un presidente, un gobernador. Pero hermanos, rara vez se sientan en la mesa donde están sus hijos, porque ahí es un lugar más íntimo, más personal. Pero sabe, hermanos,
David dijo, Él se va a sentar conmigo, como si fuera mi hijo. Y sabe, hermanos, es lo que Dios hace con nosotros. Dice la palabra que nosotros fuimos adoptados hijos de Dios a través de Jesús. A través de Jesús, hermanos, Dios te ve como si fuera su propio hijo. Mira, hermanos, busquen una palabra en Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17. Romanos 8, 15 al 17. Dice el apóstol Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, ese Espíritu Santo, hermanos, que nos hace ser hijos del gran Rey. Dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermanos, la palabra ahora Padre en hebreo es la palabra que nosotros diríamos papito, ¿verdad? Así, en esa confianza, hermanos, usted ahora puede acercarse a Dios y decirle, papito, tengo este problema, papito, necesito esto. ¿No es cierto? Y dice en el versículo 16, el Espíritu mismo, hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Usted es hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo morando en usted. Usted es hijo de Dios. Si usted no tiene el Espíritu, usted no es hijo de Dios. Ese espíritu de adopción. ¿Cómo sabe Dios quién es su hijo y quién no? ¿Cómo los puede ver? A través de ese sello que Él ha puesto. Dice, este es mi hijo. Ese sello del Espíritu Santo. Cuando la persona cree en Jesús, lo recibe como su Señor y Salvador, dice la palabra en Efesios, Dios nos sella con ese Espíritu Santo, ese espíritu de adopción que nos hace ser sus propios hijos. Y dice en el versículo 17, dice, y si hijos, dice también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, yo no sé qué le ha dejado su papá, sus abuelos, tal vez puras deudas, ¿verdad? Puros enfermedades, ¿verdad? De ADN, entonces enfermedades que nos heredan sin querer, somos propensos a la diabetes o a lo otro. Pero hermanos, tenemos una herencia, dice la palabra, incorruptible en los cielos. Somos hijos, somos herederos, hermanos, de nuestro Padre Celestial. Hermanos, qué gran bendición podemos tener. Y hermanos, por último, quiero leerles un pasaje que refleja claramente la gracia de Dios en nuestra vida. En Efesios capítulo 2, más adelante, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Y hermanos, esto que dice el apóstol Pablo en Efesios es prácticamente lo que Mefiboset era y lo que nosotros somos espiritualmente. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, Mefiboset prácticamente no existía. Estaba abandonado en lo debajo. Nuestras vidas espirituales, hermanos, a causa del pecado están muertos. Usted no puede tener esa comunión con Dios por causa de su pecado. Dice, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay gente que dice todos somos hijos de Dios, y que dice la Biblia que somos hijos de
Ira. O sea, la ira de Dios, hermanos, está sobre nosotros por causa de nuestro pecado. Y dice lo mismo que los demás. Pero hermanos, aquí se manifiesta la gracia de Dios en el versículo 4 en adelante. Y dice, pero Dios que es rico en ¿qué? En misericordia. Dios que es rico en misericordia. Dice, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y después dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. No te lo merecías porque vivías conforme a la corriente de este mundo, hacías lo que tu mente decía que hicieras y eras por naturaleza hijo de ira, eras enemigo de Dios, pero dice la palabra ahora, Dios nos dio vida juntamente con Cristo y por la gracia de Él somos salvos. Y dice en el 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo, y aquí está lo importante, nos hizo sentar, ¿dónde? En lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿En dónde se sentó Mefiboset, hermanos? En la mesa del rey. Nosotros dicen que por la gracia de Dios vamos a estar sentados no en una mesa terrenal, sino en los lugares celestiales. ¿Sabe con quién se va a codiar ahí? Con el apóstol Pablo, Pedro. Le va a decir el apóstol Pedro, pásame la salsa, Pedro, por favor, ¿no? Ahí en la mesota, ¿no? Qué gran bendición, hermanos, estar sentado a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores. No lo merecemos. ¿Sabe qué dijo Mefiboset cuando le dijo el rey eso? No lo merezco. Él dijo, soy un perro muerto. ¿Por qué haces eso conmigo? No lo merezco. Y sabe, ninguno de los que estamos aquí merecemos la gracia de Dios. No lo merecemos. Pero gracias al Señor que nos ha sacado de ese lugar de desesperación y nos ha llamado para estar en su mesa, nos ha restituido todo lo que el diablo quiso destruir en nuestra vida y ahora nos sentamos con Él por fe en esos lugares celestiales con Cristo Jesús. Y al final dice en el 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe cuándo se va a acabar la gracia de Dios? Nunca. Dice las abundantes riquezas de la gracia de Dios. ¿Sabe? Su pecado ofende a Dios. Cuando pecamos ofendemos a Dios. Le estamos dando una bofetada a Dios. Pero ¿sabe qué? La gracia de Dios no se acaba. Es infinita. Dice la palabra que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Usted hoy tiene ese tiempo de gracia, porque este tiempo la Biblia lo llama el tiempo de la gracia, donde la persona, no importa lo que haya sido, usted dice, ¿un asesino puede recibir la gracia de Dios? Así es. Hermanos, hay muchos asesinos en la Biblia. Moisés fue un asesino. Él asesinó a un egipcio y recibió la gracia de Dios. David fue un asesino, un adúltero. Recibió la gracia de Dios. El apóstol Pablo consintió en la muerte de un hombre inocente llamado Esteban y recibió la gracia de Dios. Hermanos, la gracia de Dios es abundante. Pero hermanos, si usted no recibe la gracia de Dios, es gratis. Solo tiene que pedirle perdón al Señor por sus pecados, invitarle a su vida, que Él sea su Señor y su Salvador, que Él sea el que gobierne su vida de aquí en adelante. Y Él le va a mostrar su gracia. Él lo va a adoptar como un hijo suyo, dice la palabra en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se es hijo de Dios a través de la gracia de Cristo. Cuando usted decide pedirle perdón al Señor, invitarlo a su corazón, que sea el quien gobierne su vida, usted se convierte en hijo de Dios. Es la única manera. Y ahora es su decisión. Hermanos, si usted desprecia la gracia de Dios, ya no queda nada. Dice la palabra, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios, lo único que queda. Si usted dice, yo no quiero la gracia de Dios, ¿qué puede hacer Dios más por usted?
Si Él ya entregó lo mejor que tenía, usted desprecia lo mejor que tenía, usted le está diciendo, yo no quiero estar a tu mesa, yo no quiero ser tu hijo. ¿Qué puede hacer Dios por usted? Ahora es su decisión sentarse a la mesa del Rey como uno de sus hijos, no porque usted lo merezca, sino solo por su gracia. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor. Padre, cuando vemos a Mefiboset, vemos nuestra vida reflejada ahí. Porque, Señor, nosotros estábamos en ese lugar, lo de barro, sin pastos. Ese lugar árido, Señor, en nuestra vida. Ese lugar de desesperanza, Señor. Ahí nos mandaste a llamar. Nos invitaste a tu mesa diciendo, José, quiero que estés en mi mesa. Pero no solo quiero que estés en mi mesa como cualquier invitado. Quiero que estés a mi mesa como uno de mis hijos. Qué bendición tan grande Dios nos ha dado. Solo podemos decirte gracias, Señor. Mefiboset dijo, pero ¿quién soy yo para merecer esto? Solo soy un perro muerto. Nosotros no lo merecemos. Merecemos la condenación eterna por nuestros hechos. Pero en lugar de eso hemos recibido la gracia de Dios, de sentarnos a su mesa como uno de sus hijos, de ser restituido todas esas cosas que el diablo quiso robar en nuestra vida. El Señor nos las restituye hoy en el nombre de Jesús. Y devuelves ese gozo, Señor, que habíamos perdido. Gracias, Señor. Yo quiero hacer una invitación. La Biblia dice que no somos hijos de Dios todos. Somos hijos de ira porque las obras del diablo hacemos. El pecado que hacemos no le agrada a Dios. No se engañe. La Biblia dice que el que hace pecado es esclavo del pecado y no es hijo de Dios. Pero hoy usted puede ser hijo de Dios, hija de Dios. Solo tiene que arrepentirse de todo corazón. Pedirle perdón al Señor, reconocer que le ha fallado en su vida, reconocer que por sus propios medios no ha podido cambiar, reconocer que necesita de Él en su vida. Y hoy puede decirle, Señor, yo recibo tu gracia. No merezco que hayas muerto en la cruz, no merezco que hayas dado tu vida en la cruz por mí. No lo merezco, soy un pecador, es lo que dice la palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo decidió morir por nosotros, por amor, por su gracia. Hoy usted puede decirle, Señor, yo recibo esa gracia en mi corazón. Yo te recibo en mi vida, yo quiero que me perdones mis pecados. Yo he vivido vidas áridas, lejos de ti, Señor. Quiero experimentar el gozo, Señor, de tu salvación en mi vida. Habrá alguien que dice, yo quiero recibir a Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador. Yo quiero estar en el cielo, sentado a la mesa del Rey, cuando Él me llame. Habrá alguien valientemente que diga, Señor, yo acepto tu invitación a tu mesa el día de hoy, en el nombre de Jesús. Levante su mano, yo solo quiero orar por usted. El Señor es el que quiere ver su corazón, no su mano. ¿Habrá alguien en esta mañana? Gracias, hermano. ¿Alguien más? Que dice, Señor, yo quiero sentarme a tu mesa allá en los lugares celestiales por tu gracia. ¿Habrá alguien en esta mañana? Yo sé que hay luchas. ¿Habrá alguien que diga, Señor, yo quiero ser tu hijo, tu hija el día de hoy, en el nombre de Jesús? ¿Habrá alguien más que quiera hacerlo? Yo quiero hacer otra invitación también. Tal vez usted ha estado en ese lugar de desesperación, donde no hay nada bueno ahí, donde hay depresión, donde hay angustia, pero sabe, el Señor quiere sacarle de ahí. La palabra dice, yo hago todas las cosas nuevas. Solo es cuestión de que usted diga, Señor, ven por mí a este lugar, sácame de aquí, Señor, llévame, Señor, de aquí. Así como hizo el Señor con David, dice que Él lo sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y dice que hizo asentar sus pies sobre piedras, sobre lugar firme.
Yo no sé qué situación está pasando usted de desesperación en su vida, pero solo el Señor puede afirmar sus pies y darle ese gozo que solo Él le puede dar. Habrá alguien, hermanos, para que ore por usted y diga: Señor, yo quiero experimentar ese gozo en mi vida. Gracias, hermana. Alguien más. Gracias, hermana, allá atrás. Señor, llena mi vida de gozo. No permitas que el enemigo me robe, Señor, ese gozo que tú me has dado. Y yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Perdóname, he dejado la comunión contigo. Perdóname, Señor. ¿Habrá alguien más, hermano? Levante su mano. Gracias, hermano. Padre Santo, entregamos, Señor, estas vidas delante de ti, Señor. Llegamos delante de ti, Señor, sintiéndonos indignos, Señor. Pero tu gracia, Señor, es mayor que cualquier cosa, Señor, en nuestra vida, mayor que cualquier pecado. Y hoy esa gracia, Señor, nos hace ser limpios por medio de la sangre del Cordero. Y, Señor, hoy podemos llegar delante de tu mesa y decirte: Papito, gracias por permitirme estar aquí en tu mesa. No lo merezco, pero muchas gracias, Padre Celestial. Señor, te entregamos el día de hoy toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.